Bueno, yo voy a hablar de un mundo totalmente diferente, pediatría. No sé si alguien ya suele hacer ecografía en niños, así que necesito que compartan experiencias también conmigo para que no sea yo el manda que esté hablando acá en todo el tiempo, ¿verdad? Traté de preparar en 6 clases diferentes, ¿verdad? Vamos a tratar de tocar algunos tópicos que para mí son los motivos más frecuentes por los cuales los chicos acuden a las consultas. Así que si de por ahí hay algún tema especial que ustedes quieran tocar, vamos a discutir. Si de por ahí tengo algunas imágenes, lo vamos a mirar, ¿sí? El doctor Lindolfo me dijo que ustedes habían tocado recién la parte genitourinaria, así que por eso opté por empezar por ecografía renal, porque hay varios criterios que en la vida postnatal inmediata, ¿verdad? Nosotros ecografistas hoy, gracias a Dios, ¿verdad? El ginecólogo apenas nace el bebé, cuando tenía alguna malformación detectada en las ecografías obstétricas, entonces mandan inmediatamente para ecografía, ¿está bien? Por favor, interrúmpanme si es que hace falta. Bueno, para hacer ecografía en pediatría realmente nos exige mucho el equipo, ¿verdad? Nosotros necesitamos un equipo de media alta gama y realmente hoy necesitamos, y es fundamental, contar con los 3 transductores. Van a ver a lo largo de las descripciones que en un mismo paciente empezamos a veces con transductores lineales o con transductores endocavitarios y terminamos utilizando los 3 con un mismo paciente. Entonces no nos podemos pegar el lujo de que eso sea diferente, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos un bebecito, esto está en una incubadora, es un recién nacidito, está internado, y en ellos, por ejemplo, la ecografía abdominal o la evaluación renal lo hacemos con un transductor endocavitario. Vamos a ir mirando que la imagen es totalmente diferente. Bueno, sin embargo, cuando tenemos a chicos que son un poquito más grandes, ¿verdad? Empezamos a utilizar los transductores convexos, ¿verdad? Utilizamos los transductores convexos y a medida que van haciendo las prácticas, vayan probando, por favor, cuando tienen niños, estos son niños escolares, fíjense que de repente, mismo en el adulto, es muy difícil entrar en la parte para evaluar la ecografía renal para hacer, es a veces muy importante darle vuelta al niño y entrar por la parte posterior. Como son chicos, de repente la parte de grasa no es demasiado espesor y contactamos directo, se hace muy superficial evaluar acá la parte renal y van a ver que la diferencia de seno renal sobre todo es mucho mejor por la parte posterior. Bueno, fíjense, está muy ampliada la imagen, ¿verdad? Probablemente haya sido tomado con un transductor endocavitario o un transductor lineal, por eso es que se llega a diferenciar tan perfectamente el riñón, evidentemente es un riñón de un niño pequeño, ¿verdad? De adulto no. Entonces, otras cositas que tenemos que identificar, ¿verdad? Polo superior, tercio medio, polo inferior, y fíjense que las pirámides medulares están muy notorias en la edad pediátrica. Es muy frecuente que gente que no hace pediatría y a ser adulto pasa a hacer una ecografía renal, citen esto como hidronefrosis. Así que mucho ojo con eso. Me van a decir, doctora, pero hay una nefritis, puede haber una infección, una patología aguda. Sí, no hay ningún problema, van a ser pirámides medulares más demarcadas probablemente, pero la ecogenicidad del parénquima va a variar, así como cualquier patología de adulto también, ¿verdad? Pero recuerden que pirámides medulares, ¿verdad? Bien demarcadas y bien diferenciadas en el niño es normal, ¿está bien? Interrúmpanme si es que quieren hacer alguna pregunta. Bueno, entonces, en la edad escolar, para mí, lo mejor siempre el cúbito ventral, dorsal, vas a girarle al paciente y vas a mirar también el riñón por atrás. Empezamos siempre por la vejiga, ¿sí? Un niño mayor generalmente ya ataja, ya tiene su reflejo, entonces empiecen siempre por vejiga. Vean el contenido, vean el volumen prediccional, sepan la fórmula de la capacidad miccional, porque hoy las nefrólogas exigen que la vejiga en la ecografía renal sea evaluada con la capacidad miccional máxima, ¿sí? O sea, no vale ese que sí tengo nomás ganas de orinar, no, tiene que tener la capacidad miccional máxima porque ahí estamos evaluando la vejiga también, ¿sí?
Entonces, empezamos por una evaluación vesical y después vamos a la evaluación renal. Y por último, el niño va a hacer pipí y vuelve otra vez a la consulta. Bueno, cuando tenemos niños con este tipo de abdomen, ¿verdad? Que tiene prácticamente una prominencia de la parte abdomen, entonces generalmente sí le entramos en el decúbito lateral, ¿está bien? Entonces cuando tienen oportunidad para hacer una ecografía en un escolar, verifiquen ustedes, pónganle primero boca para arriba, miren su costado, pónganle boca para abajo, mírenle por atrás y pongan en el decúbito lateral para que ustedes puedan manejar las diferencias. Perfecto. ¿Cómo termino yo la evaluación de una ecografía renal? La otra opción, cuando el niño colabora, por ejemplo, si le tengo que mirar la vejiga, ¿verdad? En el decúbito, le miro primero la vejiga y después inmediatamente le pongo mirando hacia mí. ¿Por qué? Porque ahí el niño perdió el miedo, ¿verdad? Ve qué es lo que se le está haciendo y le evalúo su ecografía renal bilateral en esa misma posición. Entonces vayan probando porque son técnicas que ustedes mismos se van a dar cuenta que les va a resultar mucho más fácil y mejor. Bueno, entonces lo que les decía, ¿verdad? En ese mismo decúbito sin necesidad de ese niño poder girar otra vez del otro lado, no. Entonces ahí que se le mira, ¿verdad? En las dos siluetas renales. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿verdad? Por el orden de los transductores. Y con una de las patologías que es la más frecuente, ¿verdad? Todo niño hoy que hace una infección del tracto urinario, en el primer diagnóstico ya viene con nosotros para una ecografía renal. Porque desde el punto de vista pediátrico, sobre todo en ese niño lactante menor de primer año, porque deja cicatrices renales. Toda infección en el primer año de vida deja una cicatriz, por eso van a fijarse que le empiezan solicitando su ecografía renal, después le piden una centello, ¿sí? Y esa centello es para identificar si hay cicatrices renales o no. Entonces, bueno, ahí estamos con mucha ventaja porque es un estudio súper fácil, solamente es domarle no solo a la mamá, ¿verdad? Porque la mamá es la que está más estresada cuando viene el niño a hacerse su ecografía, y evaluar un poquito la empatía con el niño, ¿verdad? Ganarse la confianza, porque si llora, zapatea, patalea, la mamá ya se puso nerviosa y termina, ni vos, ni el bebé, ni mucho menos la mamá salieron conformes con el estudio, ¿verdad? Bueno, entonces vemos, uno es porque generalmente si el niño tenía una infección urinaria, genial, buscamos malformaciones. Y la otra que hoy todavía está bien metida en el área pediátrica es la presencia de mamelón preauricular, que todavía le envían para hacerse su ecografía abdominal o su ecografía renal, pero sin embargo nosotros desde el otro lado de ecografía sabemos que solamente el 10% está asociado a malformaciones renales. Y bueno, de esas generalmente suelen ser las ectasias renales prenatales, también el otro motivo de consulta muy frecuente que viene la ecografía postnatal, porque ustedes citan, haciendo la ecografía obstétrica generalmente, que hay una ectasia renal derecha, izquierda, muchas veces no sé si se hace con vejiga cargada o no, si se le mira al bebé si estaba la vejiga llena o no, pero bueno, estos son los motivos por el cual nos llegan a nosotros en el postnatal inmediato, ¿verdad? Vamos a continuar. Y bueno, el pediatra maneja este protocolo, ¿verdad? Cuando tiene que ir a la centello, el eco al primer mes, y les traje esto simplemente para que ustedes puedan valorar, ¿verdad? Esa ecografía que viene con el diagnóstico prenatal de dilatación leve o moderada, generalmente esa ecografía no lo hacemos cuando el bebé todavía ni siquiera se puede alta, ¿sí? En pediatría ya hay muchísimos estudios que generalmente incluso nos dicen que en el día 8, en el día 10, pero tiene que ser después del 5.º día. Y me van a preguntar ¿y por qué? Y bueno, pediatría, desde el punto de vista pediátrico, dice que todavía no hay la suficiente madurez como para que nosotros podamos valorar. ¿Por qué? Porque la vejiga todavía no tiene el tono, ¿verdad? El uréter, la pelvis. Entonces, por eso es muy frecuente que cuando en el postnatal inmediato nosotros encontremos de repente a veces alguna ectasia, todavía hablamos de una pelvis de 5 a 10 milímetros, a veces ni siquiera encontramos 5, y le decimos a la mamá, hoy tiene una malformación renal, y le estresamos todo mal. Cuando viene al mes, eso ya desapareció. Entonces, evitamos hacerlo
No, hacemos igual, porque al fin y al cabo ya tiene su pedido de ecografía y como le decía a la mamá, no señora, no le vamos a hacer en más de 8 días, la hacemos igual. Pero tenemos que explicarle a la mamá que eso puede cambiar y que generalmente si es varón y si es del lado izquierdo, que es lo más frecuente, eso va a tender a desaparecer o por lo menos va a tender a disminuir, ¿sí? Entonces por eso tienen que estar avesados como para medir, pongan en sus informes de que hay una peli, si hay una peli de 2, no hay ectasia, si hay una peli ectásica o si hay una hidronefrosis, ¿sí? Porque después el colega que viene y le controla al mes tiene que valorar esa ecografía anterior, ¿está bien? Yo creo que no solo para pediatría, también hoy es mandatorio que todo paciente que viene a la consulta pídanle sus ecografías anteriores, ¿verdad? Porque de eso aprendemos mucho, ¿sí? Nos toca a veces, mira, el colega vio esto y nosotros algo tenemos que decir o a favor o en contra de esa ecografía, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy bueno tener siempre algo de base y, bueno, me imagino que hay, como les dije, con todas las especialidades, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar? Generalmente cuando evaluamos un paciente con infección del tracto urinario, la mayor parte de nuestros pacientes van a tener una ecografía normal. Pueden ser patológicas, ¿verdad? Podemos encontrar malformaciones renales y patologías vesicales. Me van a decir, y si en un bebecito, por ejemplo, ¿verdad? Viene y le encontramos justo la vejiga vacía, estamos obligados a decirle a la mamá, darle de mamar un poquitito y evaluamos la vejiga, ¿sí? Porque tenemos ese tiempo del mundo y en los hospitales públicos no, ¿verdad? Por más que a veces queramos hacer, no hay ese típico que ya y no todo otra vez el otro y es todo complicado, ¿verdad? Pero cuando se puede hacer y el bebé tiene una vejiga vacía, tienen que volver a ingresarle cuando está por lo menos medianamente distendida, porque si no se van a comer muchas patologías y la pared vesical no vamos a poder medir y el ureterocele no van a poder evaluar. ¿Está bien? Bueno, entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que vamos a describir? El tamaño renal. Hay tablas, ¿verdad? Vamos a ir viendo un poquito porque pediatría cambia muchísimo dependiendo de la talla, cambia el tamaño del riñón. La ecogenicidad, nosotros sabemos que cuanto más prematuros son nuestros bebés, el tejido o el parénquima renal es más blanco, es más ecogénico. La relación córtico-medular, que es la que le hablaba, ¿verdad? Las pirámides prominentes enmarcadas. El espesor cortical, si ya está alterado. Las vías urinarias y las características de la vejiga. En cuanto a vías urinarias, es muy importante cuando hay una ectasia o cuando hay una hidronefrosis, citar si es que el uréter se ve o no se ve dilatado, porque eso también marca diferencia. Si nosotros vemos una ectasia piélica y no describimos el uréter, entonces al fin y al cabo esa uréter o hidronefrosis nos tragamos para describir. Y tenemos que agarrar y diferenciar de esa estenosis pielo-ureteral. Entonces el médico que recibe nuestro informe no va a saber si nos vimos más luego, si no estaba más luego dilatado o justo en ese momento no estaba, la patología no estaba hecha, ¿verdad? Entonces siempre citen. Si es negativo, la misma historia, no se evidencia dilatación ureteral proximal, ¿sí? Así como las afirmaciones en ecografía es muy importante porque significa que miraste y no tiene, ¿está bien? Porque si no el médico puede decir, no, este no vio y le vuelve a hacer otra vez otro estudio. Y bueno, esta es la tablita que tienen que manejar. Estamos hasta los 14 años en donde ya se convierte prácticamente en un tamaño renal. Entonces tengan estas tablitas en el consultorio sobre la mesita. Después eso ya como toda medida se adapta el cerebro cuando es patológico, ¿no? Y bueno, entonces ¿cómo describo yo el riñón? ¿Verdad? Me van a ayudar ustedes. Empiecen un poco, inventen la posición, la forma, el tamaño. Díganme, por ejemplo, ¿cómo describen ustedes un riñón? Con esa diferencia de las pirámides que probablemente va a ser. Pero ustedes tienen un formato para una ecografía renal. Ayúdenme. Vamos a empezar por la posición, ¿verdad? ¿Qué otra cosa se cita en ecografía renal? ¿Qué continúa? Posición, después. Forma. Tamaño. Tamaño. Forma. Tamaño. Bordes, después.
Ecogenicidad, ahí entraría estructura del parénquima, ¿verdad? Ecogenicidad, después, Diferenciación. sí, hay diferenciación, después, y vamos al seno renal, ¿verdad? Por último, claro, entonces, en el seno renal, ¿qué describen ustedes en el seno renal? ¿Cómo describen? Si es negativo, ¿cómo describen? Si es normal, ¿cómo describen? Dilatación y sin litiasis. Sin litiasis. ¿Y se quedan hasta ahí? ¿Sí? Sin dilatación ni litiasis. ¿Está bien? Bueno, vamos a continuar. Este es un riñón normal, el seno renal no está dilatado, a pesar de que son lobuladitos, es muy frecuente eso en los lactantes, y como le dije, todo lo que están viendo son las pirámides. ¿Cómo ustedes diferencian si esto no hay una hidronefrosis? Doctor, ¿me diste por aquí, Renal? No está conectado con el seno. En el seno No renal. está conectado con el seno. Fíjense que cuando hay una hidronefrosis tenemos nosotros 3 grupos caliciales, ¿verdad? Generalmente entonces van a tener 3 globitos negros, ¿verdad? Que van a estar conectados a la pelvis, entonces es una buena forma para diferenciar de las pirámides. Todavía hay muchos errores, por eso insisto tanto con esto. Bueno, entonces, fíjense con un transductor convexo, ¿verdad? Para un lactante, entonces generalmente es la misma, ¿verdad? Simplemente probablemente esto se haya hecho desde la línea media, ¿verdad? En el lateral, y este, sin embargo, ¿verdad? Le pusimos por atrás, por eso siempre la visualización es de esta forma del riñón. Después vamos a ir mirando un poquito más. Si seguimos pacientes de 5 meses, entramos súper bien todavía con el transductor endocavitario. ¿Se puede hacer con un convexo? Sí, van a hacer, no hay ningún problema. Para el tamaño renal probablemente no vamos a tener ninguna diferencia. Pero para la estructura del parénquima, acostúmbrense a usar el endocavitario porque van a tener una mejor visualización que esto. Bueno, lactante, continuamos un poquito. Y fíjense lo que es este riñoncito a diferencia de lo que nosotros estábamos mirando, ¿verdad? Tengan en cuenta siempre que recién nacidito prematuro van a tener muy blanquito todavía el parénquima renal y después todo el resto de las características normales, ¿sí? Y acá no es tanta la diferencia, pero se nota, ¿verdad? Que al fin y al cabo ya la ecogenicidad ya va siendo un poco menor y es el mismo bebé, pero a los 3 meses. Entonces, cuando hablan de ecogenicidad, y hacen una ecografía renal en el prematuro, pongan ustedes parénquima de espesor normal, de ecogenicidad aumentada, normal por prematurez, ¿sí? Porque si no, ya se va a aprender de eso el médico que ve y dice, Dios mío, ecogénico, y quién sabe cuántas cosas le va a mandar a hacer. Bueno, otra cosita que es muy frecuente y es muy normal son este tipo de imágenes a nivel de las pirámides medulares. Esa hiperecogenicidad de las paredes de las arterias hay que cuidar mucho para no informar con calcificaciones o parenquimatosas en este caso, ¿verdad? Y recuerden siempre que este tipo de imágenes que están así en forma paralela, bueno, eso a todos sabemos que es más probable que sea vascular, ¿sí? Generalmente las imágenes ecogénicas, las imágenes de litiasis se van más redonditas y más brillantes, ¿verdad? Bueno, más de lo mismo, verá, fíjense, paciente de 6 meses sigue teniendo la prominencia, el seno renal no está dilatado, y bueno, probamos nomás y miramos con un transductor lineal. Fíjense la belleza, ¿verdad? Se ve súper lindo. Entonces jueguen con sus transductores y vean ustedes a qué se acostumbran mejor, porque de repente a ustedes yo les mando una imagen como esta, va a decir, no, Dios mío, esto está reinflamado, reinfectado, no sé qué, y no, sin embargo, pues simplemente con un transductor lineal, y yo les cito que el estudio fue normal, ¿está bien? Entonces, háganse de ojo con todos los transductores para que pueda ser fácil para ustedes. Bueno, pasamos un poco del riñón y miramos la vejiga, ¿verdad? Generalmente el volumen vesical, o sí, hoy nos pide a nosotros los nefrólogos poner la capacidad, o sea, el volumen premiccional y el postmiccional. Me imagino que acá también las pediatras te piden la ecografía renal con residuo post y pre. O sea, que sí o sí tenés que evaluar esos dos puntos, ¿verdad? Y
el volumen postmiccional depende mucho de cuánto fue la cantidad de volumen que el niño entró, o sea, con el cual entró en el consultorio, ¿verdad? ¿Para qué muchas veces esto es importante? He visto muchos niños que cuando empiezan la edad escolar, probablemente la ansiedad, el estrés, llámale X, se orinan cada rato, ¿verdad? Y volvieron otra vez incluso a orinar en su ropa interior, o si no orinan en la clase, y viene la mamá y te dice tiene alguna patología y vos tenés que adivinar y no tiene ninguna patología. Entonces a veces viene con la vejiga vacía y cuando todavía te puede entender, entonces hacele que ataque hasta donde pueda, ¿verdad? Entonces la mamá también como que se tranquiliza un poquitito y ve que perfectamente puede atajar su niña probablemente 100, 120 cc, se va y orina todo tranquilamente. Entonces no hace falta terapia, no hace falta nada, no, se podía, solamente hay algo evidentemente que del entorno que le está afectando al niño, pero entonces eso también se prueba midiendo la capacidad miccional. Hay veces que me orinaron el paciente en el consultorio y sí, o sea que vos te das cuenta tampoco que no tienen resistencia, no tienen capacidad para poder resistir a tanto volumen y bueno, entonces también hacer el diagnóstico, ¿verdad? Pero hoy la vejiga es demasiado importante, así que no podemos medir, por ejemplo, el espesor de la pared con una vejiga medianamente distendida ni poco distendida, ¿verdad? Porque categóricamente nos van a dar grueso y nosotros tenemos un parámetro que es normal, ¿sí? Entonces todo eso es muy importante. Y bueno, hoy la capacidad vesical es esto. Hay pediatras demasiado ya H, como se dice, y nos manda luego ahí atrás hasta cuánta capacidad miccional tiene que tener ese niño. O sea, nos dice con vejiga de 250 cc. Así que tenemos que hacerle tomar al niño el agua y hasta que no tenga sus 250 cc no vamos a terminar nuestra ecografía. Bueno, entonces es lo ideal, ¿verdad? Entonces tenemos las vejigas, los dos cortes como para medir el volumen y la pared vesical que siempre medimos en las laterales. Bueno, entonces lo mismo para el corte longitudinal y vamos a ir mirando un poquito más de la silueta renal. Fíjense un poquito que cómo ya cambió la estructura de nuestro riñón, ¿verdad? Con la edad del paciente. Con los escolares se dan cuenta que las pirámides medulares desaparecieron, pero ya no se identifica plenamente. Esto es el decúbito ventral, ¿verdad? El decúbito dorsal. Para mí siempre con los escolares boca para abajo es mucho mejor evaluar, sobre todo el seno renal, porque hoy está el tema de las litiasis. Entonces ellos vienen porque su papá tuvo litiasis, porque una infección urinaria en un escolar es una litiasis y vos tenés que encontrarle la litiasis y generalmente boca abajo realmente se evalúa mucho mejor el seno renal. Transductor convexo. Y bueno, para la preparación, que es lo que les decía, ¿verdad? Esto es muy variante porque al fin y al cabo depende mucho de que si el niño está acostumbrado o no a tomar agua. A veces te vomitan todo en el consultorio y de vuelta a empezar. Hay que convencer a la mamá que ella tiene que venir un poco antes como para poder agarrar y hacer el examen en forma, porque si no te vienen sobre la hora, como su cita era a las 14:40 y te vienen a las 14:40 y vos tenés que decirle, ¿sabes qué, señora? Tienen que empezar a tomar agua y fuiste, ¿verdad? Entonces, peor porque el niño no es como el adulto que te toma 3 cuartos y tengo ganas de orinar y te jode la vida, no, al niño tiene que tenerle la paciencia del siglo. Entonces, esas cositas cuando van a tomar un turno, tienen que decirle que si puede atacar ya venga con ganas de orinar, entonces ya es más cortito por lo menos la espera. Y que entra y sale al consultorio todo el tiempo, sí, entra y sale, no que ya quiere orinar. Entonces, bueno, todo eso tiene que tener esa capacidad para poder albergar un poquito todos esos problemas, ¿verdad? Y bueno, las malformaciones son largas, ¿verdad? La lista es gigante. Acá por lo menos hay las que son más frecuentes, ¿verdad? Tenemos algunas y bueno, estamos de todo, así que vamos a ir mirando un poquitito. Bueno, cuando de las más frecuentes que me imagino el doctor le habrá hablado es entre la ectasia, la normal, la ectasia y la hidronefrosis, ¿verdad? Nosotros consideramos en pediatría lo mismo que en el adulto con un diámetro antero-posterior para medir la dilatación de la pelvis renal, solamente que tenemos de 5 a 10 para poder hablar de ectasia,
Y siempre que tengamos una ectasia tienen que hablar de la vejiga. Cuando viene un bebecito, un lactante de 1 mes para su primera evaluación y tiene la vejiga vacía y tiene esa ectasia piélica, ¿verdad? Y no tiene uréter proximal dilatado. Entonces, lo ideal es medirlo. Si tiene entre 5 a 10, anda a mirar la vejiga, y si la vejiga está vacía, puedes largar ahí, o si no, esperar un poquitito, ver la vejiga cargada. ¿Por qué? Por la posibilidad de que haya un reflujo. Solo que un reflujo vesicoureteral con una ectasia piélica es muy poco probable que haya. Generalmente suelen haber con grados de hidronefrosis, y eso hablamos con una pelvis mayor a 10, ¿sí? Entonces, todos esos puntos ustedes tienen que captar. La otra cosa, a veces vienen, por ejemplo, por infección urinaria y trae unas pseudomonas encima o trae un próteo encima. Entonces nosotros tenemos que saber que si no es una E. coli, que es la más frecuente y que sabemos que puede ser por heces nomás, tenemos que ir a buscar más cosas. Entonces, no, andar nomás, que darle su pipí y 10 minutitos y le metemos otra vez. ¿Está bien? Entonces es un poco jugar con cada caso en particular. Bueno, el otro punto que vemos bastante es el doble sistema, ¿verdad? El doble sistema pielocalicial es este puente parenquimatoso completo que divide el seno, ¿verdad? Cuando hablamos del sistema pielocalicial en el niño, anteriormente era como para irse a un urograma de excreción. Hoy el urograma de excreción, que es el examen que se le pone contraste iodado en la vena, casi ya no lo utilizamos, ¿verdad? Excepto que el niño tenga infecciones urinarias a gérmenes raros, ¿verdad? Como le dije, por ejemplo, a pseudomonas o a próteos, que eso significa que este doble sistema pielocalicial otra vez puede ser completo o incompleto. ¿Y eso qué significa, verdad? Porque al fin y al cabo, si es que este sistema pielocalicial tiene una sola pelvis, un solo uréter que viene hasta la vejiga, no hay problema. Probablemente va a ser el menos y puede ser incluso casual el diagnóstico. Pero cuando tiene tiene una pelvis hinchadita y tiene 2 uréteres que desembocan a diferentes lados de la vejiga o desembocan en el otro uréter en el trayecto, ese sí suelen ser problemas, suelen traer varias infecciones y el soporte quirúrgico. Entonces, tenemos que tener también mucho cuidado cuando tenemos que descartar o confirmar que sea un doble sistema pielocalicial en una infección urinaria. Tenemos que subrayar y poner ojo para que se le siga estudiando en todo caso. Bueno, el riñón ectópico también hay que aprender a ver. Cuando de repente nosotros vimos en las fosas lumbares y no encontramos el riñón, siempre le preguntamos al paciente, ¿verdad? Porque a veces dicen, no, yo no tengo, luego jamás te contó que él no tenía un riñón, ¿verdad? No tenía que adivinarle. Entonces, no, pero a veces de chico lo ella no tenía, lo de un solo lado, no lo tengo, o si no, es un hallazgo casual y estaba a nivel de las pelvis, ¿verdad? Para mala suerte, cuando a veces hay infecciones urinarias, también el riñón ectópico es un problema, ¿verdad? Porque al fin y al cabo tiene un uréter que está doblado, plegado hasta la vejiga, y bueno, eso hace que tenga infecciones urinarias. Entonces, también se vuelve un problema. El riñón en herradura, ¿verdad? Está dividido por los polos, esto generalmente en la línea media. Entonces el paciente entra y en la fosa lumbar no tiene su riñón, vayamos primero hacia la vejiga. Con la vejiga llena nos va a ser súper fácil valorar el trayecto, y si no, nos vamos a buscar un poco la línea media. Bueno, otro tema en la vejiga es el urétero C. Esto es cuestión de suerte, porque realmente cuando la vejiga está muy cargadita, a veces vemos una vez y después, bueno, después ya terminó, orinó de vos, fuiste, ya no vas a poder ver ese urétero C. Y lo peor, porque a veces él viene con una ecografía anterior en donde ya cita y vos tenés que mostrarle que está ahí, ¿verdad? Y justo está con su vejiga vacía y vos tuviste la mala suerte de no ver de primera. Entonces, siempre, infección urinaria en el infante, hay que hacerle cargar la vejiga porque cosas como esta se pueden grabar. Bueno, diferentes tamaños, ¿verdad? Hidronefrosis arriba, este era un paciente que tenía hidronefrosis, urétero, hidronefrosis bilateral, por eso sus riñones estaban derecho, izquierdo, y tenían sus dos
uréteres bien dilatados. Probablemente haya sido un varón y haya sido una válvula de uretra posterior, por eso que tiene bilateral su patología. Y bueno, no menos importante es el tema de la poliquistosis en el niño. La descripción es la misma que en el adulto, verá todo el parénquima está hipogénico y reemplazado por múltiples formaciones anecoicas de diferentes tamaños distribuidos en todo el espesor o en toda la longitud del riñón. Y bueno, la clasificación, el ser unilateral, este era un niño de hallazgo casual que la mamá vino porque tenía poliquistosis y estaba a punto de entrar en una diálisis renal, en una diálisis, ¿verdad? Y se le dijo, señora, ¿no querés traerle a tu niño? También tenía 8 hijos, tenía la señora. 4 varones, los 4 varones tenían, no sé por qué las mujeres no, pero los 4 varones tenían todito y este era el niño más pequeño, tenía 12 años y este ya era su niño a los 12 años. Más tranquilita, ¿verdad? Pero bueno, entonces, fíjense que tenía incluso una pelvis bastante dilatada, pero estaba todavía asintomático. Y bueno, para los grados de hidronefrosis, nosotros manejamos normal, ¿verdad? Generalmente lo hacemos de 5 a 10, de 10 a 15 y más de 20, ¿verdad? La hidronefrosis leve, moderada y severa o en grados. Generalmente estos grados ya no utilizamos leve, moderada y grave, ¿verdad? Siempre que haya hidronefrosis, recuerden siempre citar la dilatación o no del uréter, porque eso hace el diagnóstico diferencial, ¿está bien? Cuando hay simplemente una pelvis dilatada y no hay un uréter, hay la posibilidad de una estenosis pielo-ureteral, eso es quirúrgico, ¿sí? Cuando hay una estenosis, cuando hay una dilatación ureteral, toda su extensión, la posibilidad que haya un reflujo. Entonces la doctora va a saber si le va a pedir una uretrocitografía o le va a pedir un urograma o una urotá para poder hacer su diagnóstico diferencial, ¿sí? Entonces no se olviden de citarle al uréter si se le ve o no se le ve. Bueno, vamos por más de lo mismo, ¿verdad? Parénquima bien adelgazado y fíjense que a pesar de la dilatación de la pelvis renal, este no tiene uréter distal, ¿verdad? Entonces esto es una estenosis pielo-ureteral. Entonces esto va directo a cirugía, muchas veces ni siquiera necesita más estudios o métodos de diagnóstico, ¿sí? Bueno, los grados de dilatación, vamos con más, interrúmpanme por favor si es que necesitan. La pelvis, donde medimos el espesor del parénquima renal, eso es siempre importante porque cuando encontramos una hidronefrosis o un doble sistema pielocalicial, supongamos que como son 3 caliciales y tiene un doble sistema, ¿verdad? Tiene 2 uréteres, hagamos que esto esté normal y solamente el grupo calicial superior, por ejemplo, esté dilatado. Entonces, esas cositas también tenemos que describir, ¿sí? Entonces, eso habla, cuando nosotros tenemos 3 grupos caliciales y una nomás, busquemos bien, a ver si es que no hay un puente parenquimatoso, que es lo que nos hace que divida ese riñón. Miremos bien si la longitud del riñón, ¿verdad? Su diámetro longitudinal es diferente, mayor que la del contralateral, porque todas esas cositas nos va a ayudar. Así que cuando midamos el espesor, vamos a atender eso porque probablemente vamos a tener que poner, ¿verdad? Con el espesor adelgazado o una dilatación focal del grupo calicial superior, ¿verdad? Donde el parénquima mide tanto, porque eso no es en todo el riñón, entonces eso también tenemos que especificar. Y cuando tenemos hidronefrosis así, ¿verdad? Entonces fijémonos dónde tenemos que medir, nunca en el medio, porque al fin y al cabo el espesor del parénquima siempre por el contorno lobuladito, siempre acá es mayor, y tampoco tanto en los polos porque ahí es menor. Entonces siempre tenemos que tratar de medir en el tercio medio, ¿está bien? Bueno, vamos por más. También es una estenosis pielo-ureteral. Realmente la estenosis pielo-ureteral se ve mucho en pediatría, ¿verdad? Hay que citar cuando tenemos pacientes de esto, ¿verdad? Como ya les dije lo del uréter, y fíjense en el contenido, ¿verdad? Esto es una biohidronefrosis. Fíjense lo negro, ¿verdad? Del anecoico de la orina normal, y fíjense el contenido peso inhomogéneo, probablemente pus, ¿verdad? Entonces es una biohidronefrosis. Vamos. Más de lo mismo.
uno. Y bueno, lo del reflujo, bueno, un poquito, lo que les decía, ¿verdad? Nosotros no podemos sospechar, o sea, nosotros con esa imagen de estenosis hielolateral no le podemos poner sospecha de reflujo vesicoureteral. No vamos a ser tan osados en poner diagnósticos que de repente no podemos certificar. Yo recibo mucho y dice, por ejemplo, ectasia pielica y dice reflujo vesicoureteral grado 1. O sea, vamos a diagnosticar, pero con certeza, ¿verdad? Mismo cuando hay una ectasia pielica y el uréter proximal está dilatado o se ve, ya es anormal, ¿verdad? Porque el uréter proximal generalmente no se ve. Entonces, cuando vemos, bueno, ya algo hay. Si esto se ve con la vejiga vacía, es una cosa. Cuando se ve con la vejiga muy cargada y esto está bien dilatado, sí puedo sospechar que puede haber un reflujo vesicoureteral. Y si la vejiga está vacía, pudo haber sido que orinó recién y en la que nosotros le llamamos reflujo activo o pasivo, ¿verdad? Que cuando orina, refluye, ¿verdad? Cuando la vejiga se contrae, o sea, se contrae para poder eliminar la diuresis, ahí sube el líquido hacia el uréter. Entonces esas cositas tienen que pensar bien antes de poner el diagnóstico, ¿sí? Vamos por más. Estenosis. Y bueno, entonces este es el último consenso, la clasificación de dilatación del tracto urinario. Siempre hay que esperar al menos 48 horas después del nacimiento. Habíamos quedado nosotros con un lapso de 5 días y ahí dice por la subestimación de la hidronefrosis por la deshidratación del niño del recién nacido. Siempre realizar el examen con el paciente en la misma posición para evitar las variaciones relacionadas al decúbito. No debería de ser. Pero si ustedes le ponen a un recién nacidito y le tratan de pedir con un convexo y le toman en la fosa lumbar, categóricamente me va a variar a mí que yo hago con un transductor endocavitario y le pongo por atrás. Siempre va a haber diferencia de tamaño. Entonces, acostúmbrense a hacerle con el transductor endocavitario y donde mejor vean y donde se adecua a la longitud que ustedes manejan. Un recién nacidito prematuro va a tener 30 de diámetro longitudinal, 30 milímetros, y es normal para ese recién nacidito. Si tiene 60 del otro lado, algo nos va a llamar la atención. O tomamos mal el derecho o es lo malo el derecho chico, así que para eso tienen varios transductores para jugarse. En el periodo postnatal, el diámetro antero-posterior de la pelvis menor de 10 milímetros se considera normal. Así es. ¿Qué les dijo el doctor? ¿Sí? ¿O ya se considera normal? ¿Hasta cuándo? Pero en el prenatal, ¿hasta cuándo va? ¿De 5 a 10? 7 milímetros. Bueno, siempre que el examen sea normal, entonces poner esa información de forma clara en la conclusión. Siempre que ponga, por ejemplo, ecografía renal bilateral y vesical dentro de límites normales, ¿sí? Una ecografía renal normal no implica que la vejiga hayan evaluado en forma correcta, ¿sí? Entonces, las dos cosas tienen que escribir. Bueno, de eso ya vimos. A ver un poquito si hay más dibujito. Esto es todo es parte de del quick contract, parte de lo que ya le hablé del consenso de pediatría. Doctora, ¿puedes retroceder tu diapositiva? A ver, vamos a dónde. Esta imagen. Esta. No. ¿Esa? Siguiente. Bajo riesgo, alto riesgo, Esta. riesgo intermedio. Sí. La imagen de abajo, ¿es mismo? Sí. Si podrías comentar. Bueno, fíjate, acá habla de un riesgo intermedio, siempre dijimos, después del segundo día de vida y el diámetro de la pelvis ya era de 15 milímetros. ¿En qué condiciones estamos acá? ¿Hablamos de ectasia o hablamos de hidronefrosis? Hablamos de hidronefrosis. Bueno, hay dilatación de los cálices periféricos y nos fuimos a la vejiga, dilatación uréteros anormales, dilatación no transitoria. Nos fuimos a la vejiga y encontramos estas dos imágenes. ¿Sí? No están en el interior, no están en la luz. Cuando nosotros, les voy a hablar, yo siempre el recién nacidito entra
ya sea para una ecografía abdominal o una ecografía renal, lo primero que tenés que ya mirar es su vejiga. Y vos mirás esto y ¿qué vas a pensar? Que puede haber vas a ir a buscar una hidronefrosis probablemente arriba, ¿verdad? Con este grado de dilatación ureteral vas a tener que ir a buscar si hay hidronefrosis o no, ¿sí? Entonces eso te va a obligar para ir a mirar arriba. Y bueno, ese es simplemente cuando hay una hidronefrosis, busquemos siempre, pero esto es parte del proceso del reflujo vesículo-ureteral. Si es un varón, este paciente probablemente sea una válvula de uretra posterior, porque la obstrucción tiene que estar acá abajo, ¿verdad? Para que los dos uréteres estén así dilatados y tenga un grado de hidronefrosis. Y la ¿Ya? Pero vejiga es también. ureter. La vejiga también va a estar aumentada. La vejiga también debe estar aumentada. La vejiga al principio no va a tener pared engrosada, ¿verdad? Puede tener pared normal si es una válvula de uretra posterior, pero también puede tener una pared gruesa. Así que eso también te va a pintar un poquito el diagnóstico. Y si hay una sospecha de válvula, vos sabés que tenés que hacerle su sondaje simplemente hasta la fosita navicular y ahí ya vas a hacer el diagnóstico. La válvula de uretra posterior no es siempre 100% obstructiva, pues obstructiva total. No, obstructiva total no, doctor. No, porque la vejiga llega a un momento y empieza a orinar, o sea, con la capacidad máxima, igual que la próstata, ¿verdad? Entonces, ese paciente tiene, cuando vos vas a sondarle, muchas veces no tenés problema, cuando vas a ir de retrógrada, ¿verdad? Pero cuando el paciente tiene pues, ganas de orinar en la anterógrada, ahí sí tiene dificultad, pero cuando el volumen vesical es mayor, orina. Por presión. Sí, casi siempre va, si es que no se hizo un diagnóstico prenatal, va a ser por infección urinaria. Te va a venir por fiebre y infección urinaria rapidísimo. Bueno, vamos a avanzar. Y sí se puede ver la válvula o la hipertrofia de un músculo, una cosa, para el diagnóstico más después. Hay muchos trabajos hoy para la parte de ecografía de evaluación de uretra. Nosotros hacemos uretrocitografía retrógrada. El cirujano te envía y te dice uretrocitografía hasta la fosa navicular, ¿verdad? O sea, porque esta es la fosita, no hace falta que les pases hasta la vejiga, ¿verdad? Ya tiene hecho ecografía, ya habla de una hidronefrosis, ya habla de una vejiga, ya habla de uréteres dilatados. Entonces, y si es varón, no tenés de otra, tenés que mostrar la válvula. Entonces, se pone una sondita a nivel de la fosa navicular, se le pasa el contraste iodado y pinta la uretra y ahí ya está el diagnóstico. Es mucho más fácil. Pero tu diagnóstico ecográfico es demasiado importante para que no le hagan una tomografía, una centello, todo y se pierdan en el diagnóstico, ¿verdad? Bueno, lo mismo, la pielonefrosis. Bueno, la pielonefritis, los diagnósticos, los tópicos, verán, el proceso inflamatorio infeccioso del riñón no es diferente con la del adulto. Vamos a encontrar riñones aumentados de tamaño. Eso también es siempre importante, ¿verdad? Nosotros hablamos de percentiles. Cuando yo les di la tabla hace rato, de tal a tal número, generalmente cuando va cercano al límite superior hablamos de percentil 90. Entonces, generalmente cuando los riñoncitos están realmente inflamados, hay una infección alta, ¿verdad? Que en el lactante se considera la infección alta y baja, ¿verdad? Por eso es importante y que no lo vuelva a repetir. Entonces, producen ese tipo de aumento de tamaño en el diámetro longitudinal y siempre hay que especificar, ¿verdad? Si está cerca del percentil, está fuera del percentil, si es muy asimétrico o no con relación al contralateral, porque le va a volver a pedir a los 3 meses y bueno, nosotros tenemos que demostrar que ese riñón volvió a su tamaño normal, ¿verdad? Pérdida o acentuación de la diferenciación córtico-medular, ¿verdad? Puede haber pérdida cuando hay de repente foco o accesos, cambios de congenicidad por edema o por hemorragia y áreas de hipoperfusión, ¿verdad? Que son las cicatrices renales que generalmente se ve cuando hay infecciones urinarias a repetición en el recién nacido o lactante menor. Los puentes que ya habíamos visto. Estas son vocales, ¿verdad? No debemos, el riñón de repente es muy fácil mirar cuando es normal, pero fíjense que por ejemplo este tipo de congenicidades a nivel de los polos es muy difícil
difícil valorar, excepto que vayas buscando exactamente algo muy específico, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un solo corte, sabemos que generalmente tiene 3 partes del riñón y en las 3 partes vemos luces diferentes, ¿verdad? A veces menores cognicidad, mayores cognicidad. Entonces, bueno, cuando son demasiado acentuadas y tenemos que citar, tenemos que hacerlo porque al fin y al cabo después, si van en el contexto de una infección, eso puede ir armando un absceso, entonces tenemos que diferenciar. Doctora, ¿y el anterior cómo sería su La descripción. probable diagnóstico? Esto va a ir como una infección, en este contexto era un proceso infeccioso, el paciente terminó haciendo un absceso renal, porque era así como que fue cambiando, el paciente estaba reinfectado, no me acuerdo bien si era, ya creo que era un escolar, pero tenía pseudomonas, el paciente no estaba internado, tenía pseudomonas y nosotros decíamos qué es lo que era, por qué pseudomonas en un niño escolar para una infección urinaria. Se le empezó a investigar todo, serología, VIH, sífilis, todo lo que sea, y lo único que encontramos fue la alteración. Se hizo incluso una tomografía con contraste que no traje, lo apoyaba, que después de este diagnóstico, y se le trató como un absceso renal. Pero para que se den cuenta, nomás que de repente, pero era porque buscamos demasiado, ¿verdad? O sea que es muy difícil valorar en la longitud del diámetro, o sea, en el diámetro longitudinal del riñón, ecogenicidades así bien parcheadas, excepto que de por ahí tenga ya un paciente con colágenopatía, una paciente con artritis reumatoide, que ya puede variar, o el mismo paciente diabético hoy con patología subyacente, que voy a bajar a pensar así ya puedo encontrar algo más. Pero en el niño es muy difícil. Pero les digo, es porque buscamos demasiado. Bueno, vamos por más, a ver un poquito. Y bueno, las litiasis. Nosotros en ecografía hoy cada vez más frecuente el tema de la litiasis, todos los médicos dicen que hay que tomar Coca-Cola, tomamos Coca-Cola. Pero vemos, se ve, hay que buscar, incluso hay litiasis vesical. Entonces, hablemos nomás con precisión cada vez que vamos a hacer también el diagnóstico, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de litiasis, siempre en ecografía, por más que los equipos hoy muestran maravillosas cosas, ¿verdad? Si mi paciente viene con un foco ecogénico que proyecta una sombra, probablemente no voy a dudar, ¿verdad? Pero si tengo un foco ecogénico en un paciente lactante, está en pleno diagnóstico de su infección urinaria, yo tengo que saber que esa orina es patológica, esa orina tiene sedimentos, ¿sí? Entonces nosotros hoy, pediatría ya otra vez sabe que eso puede no ser litiasis. Entonces ponemos focos ecogénicos distribuidos en los grupos caliciales y ponemos sedimentos urinarios, ¿verdad? O correlacionar con el sedimento urinario, pero eso porque sabemos que está en pleno proceso de su infección urinaria no superada. Entonces le pedimos generalmente, el lactante hoy se interna, la infección urinaria para el lactante hoy es, como ellos manejan, en el recién nacido ni que decir, ¿verdad? Porque ellos manejan una urocestis desde el momento que se hace un diagnóstico de infección urinaria en el lactante menor, eso es tratamiento parenteral sí o sí, y no salen del hospital hasta una próxima ecografía, por decirle en el contexto de su tratamiento antibiótico. Sí o sí se le hace el diagnóstico y después váyase de alta a los 3 a 5 días ya para pasar después a vía oral, o sí vuelven otra vez para su ecografía. Entonces, a veces tener la suerte de que hay cambios y a veces sí no está ahí, que no sé si es una piedra o no es una piedra. Cuando pasan los 5 milímetros y tienen todos estos signos que a nosotros nos ayudan, y ponemos el sello y estamos ahí, ¿verdad? Pero si no, tenemos que jugar un poco siempre con eso. Y bueno, otra realidad muy frecuente hoy, que no es tanto por esto, es el tema de la moto, ¿verdad? Los chicos hoy, mira, allá por lo menos el tema del motocarro, y los chicos que a la escuela nomás se van, le llevan en la escuela nomás, pero justo se cayó y se hizo un moco, ¿verdad? Es una realidad. Hígado y riñón para nosotros es muy frecuente el trauma, ¿eh? Y fíjense que como los dos son parenquimatosos, ¿verdad? Tienen diferentes cambios en la estructura.
O sea, si el paciente me viene porque se cayó, se golpeó, y yo le veo un hígado normal, no significa que a las 2 o 4 horas el paciente anemiza y le tengo que volver a mirar y ahí tiene su patología. Entonces, hago yo la primera ecografía, siempre tengo que poner la hora o por lo menos la hora de evolución del trauma. ¿Sí? En el hígado, cuando ya te agarró bien a vos y vos fuiste, ay Dios mío, yo pillé otra cosa, pero eso no significa que el otro no pilló porque no sabía qué es lo que vio, simplemente no se forma. Cuando el trauma es severo o moderado, genial, vos ves la ecogenicidad, ves brillante, sangró, blanco, brillante, ahí súper bien, ¿verdad? Pero recuerden que como todo parénquima, tanto hepático como renal, en las primeras horas inmediatas no puede ser normal y eso no significa que no haya una contusión renal ni hepática, ¿verdad? Por eso siempre al niño por lo menos le internan 4 a 6 horas, que para nosotros es fundamental, igual que el cráneo también. Entonces tengan siempre en cuenta eso, ¿verdad? Entonces pongan en el momento del examen, no se evalúa o no se detecta o no se aprecia signos de contusión de órganos macizos, ¿sí? Porque esta es una realidad del día a día. Y bueno, con esto terminamos. Rino. Y en el caso, doctora, que haya un trauma renal o hepático, sería importante si